y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos, ¿cómo están? Por aquí Alfredo Romero, director del Foro Penal, como siempre todos los martes a las 11 de la mañana, y llegué un poco tarde aquí, mis disculpas a los que están esperando ansiosamente por este programa, particularmente a César Arteaga, que me está esperando aquí, que lleva ahí los controles. Y bueno, aprovecho para primero agradecer al director general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción, Catherine Manzano, y aquí quien está conduciendo este programa, Alfredo Romero, y César Arteaga en los controles, como ya les dije. Bueno, hoy es un día importante, pero no solo por el día de hoy, sino por la semana. El día de ayer tuvimos, por cierto, una rueda de prensa que hicimos, que la tuvimos pues en vivo, y también pusimos algún resumen en nuestras redes sociales, tanto la del Foro Penal como la mía personal en Instagram, @Alfredo Romero M, Alfredo Romero, o en Twitter, @Alfredo Romero, y Foro Penal es @Foro Penal. ¿Por qué? Porque esta semana llega la jefa, o digamos, la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Y para que entiendan un poco el significado, la importancia, Michelle Bachelet es la máxima autoridad, al menos institucional, oficial, en lo que respecta a una institución oficial de gobiernos, de estados. Es la más importante en el mundo, es la máxima autoridad. Evidentemente el jefe de Michelle Bachelet es el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, pero ella es la que lleva esta oficina especializada en materia de derechos humanos. Una oficina, repito, muy importante porque lleva mundialmente lo que es el tema de los derechos humanos y las denuncias, pues, en este sentido. Viene a Venezuela, hay sus posiciones, hay quien ya asume previamente que no va a hacer nada, que ella tiene relaciones con el gobierno, que es socialista, entonces eso va a traer como consecuencia que ella no se tape los ojos en relación con lo que ocurre en Venezuela. Hay la otra posición, digamos que no, que es una oportunidad, es la posición que yo tomo y que la organización Foro Penal asume, es una oportunidad necesaria y esperada de que venga a Venezuela para constatar una situación que, por cierto, el grupo de expertos de la oficina, a quien conozco y he conocido y he tratado y me he reunido y he visto sus informes, conocen bien y han estado aquí ya anteriormente, están desde la semana pasada en Venezuela y van a estar acompañándola en esta visita. Es una visita corta, sí. El otro día, ayer, me preguntaba un periodista si yo pensaba que esta visita era más bien simbólica
sí, tomándolo desde ese punto de vista, podría pensarse que un solo día, porque ya llega el miércoles, entendemos que llega el miércoles, es decir, mañana, suponemos en la tarde, porque es cuando aterrizan los aviones acá, y no es muy difícil saberlo, porque hay pocos aviones que aterrizan en la tarde, y se irá el viernes. Entonces, supongamos que llegue mañana, no sabemos exactamente, pero supongamos que llegue mañana a alguna hora, pues el único día realmente para ya estar reuniéndose, visitando, constatando la situación es el jueves. Es decir, básicamente lo que estará aquí será un día. Es la impresión que me da. Sin embargo, en ese día ya sabemos muy probablemente que habrá reuniones con organizaciones de derechos humanos, incluyéndonos. Habrá reuniones con familiares de víctimas, donde podremos tener esa oportunidad. No sabemos exactamente el lugar ni la hora, estamos en esas conversaciones para determinarla, pero a todo evento vamos a tener esa reunión con ella y es un momento para que, no es que ella va a constatar algo nuevo o va a verificar cosas nuevas, no, ella ya conoce la situación porque incluso ya ha emitido opiniones, ya ha leído informes, ya el grupo de expertos le ha expresado no solo situaciones en general de lo que ocurre en Venezuela, sino incluso situaciones particulares en cuanto a víctimas. Según información que se ha, digámoslo allí, filtrado, hay un periodista en Ginebra que así lo hizo señalar, una de las condiciones para que, y lo señaló este periodista, y se ha informado y no se ha negado esa información por parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos o del comunicado que se emitió. Una de las condiciones que así se estableció fue la libertad de presos políticos. Nuestro punto, y ayer lo hicimos saber, es que no se trata solo de la libertad de presos políticos, de algunos presos políticos, sino se debe tratar de la libertad de todos los presos políticos, libertad total y plena. ¿Qué significa eso? Total de todos, plena, que no pueden quedarse con medidas restrictivas a su libertad como lamentablemente siempre ocurre. El día de ayer, por ejemplo, comienza pareciera este proceso a cuentagotas, muy pequeñito, unas goticas pequeñas, porque hay 715 presos políticos al día de hoy, esta semana, cifra actualizada, y ayer ocurrió la excarcelación, recuérdense esa palabra, excarcelación, no liberación, de 3 de los presos políticos. Uno más emblemático por ser diputado, Gilbert Caro, que sale con medidas restrictivas a su libertad, es decir, no hay libertad plena para Gilbert Caro, tiene que presentarse ante un tribunal todavía. Y Melvin Farías y Junior Rojas, muchachos que se encontraban. Buenas, ¿cómo están? Bueno, eso era un recuento del programa pasado. Aquí ya estamos a 2 de julio. Es Alfredo Romero, aquí director del Foro Penal. Eso era parte del programa pasado, pero que no pierde vigencia. Sin embargo, lo que es distinto son las situaciones, pero el tema de violación de los derechos humanos y el tema Bachelet sigue estando en vigencia por varias cosas que vamos a hablar hoy. Sin embargo, ya el número de presos políticos no es 713, como decíamos, sino que al día de hoy estamos hablando de 630 presos políticos. Ustedes dirán, bueno, ¿ha reducido el número? Sí, el número. La problemática no, pero el número además no significa que es que sean, es un número vertical, como siempre lo decimos, no es que haya una rebaja de todos los presos políticos, sino que se escarcelaron una cantidad importante, pero también se encarcelaron otros, pero el nivel quedó más bajo que la semana pasada, sobre todo tomando en cuenta que esto es algo nuevo, pues la excarcelación y deportación de 59 colombianos que estaban calificados como presos políticos, que llevaban 2 años y 9 meses presos. Esto ocurrió este sábado. Estuvimos allí presentes con ellos el viernes, luego el equipo nuestro estuvo recibiéndolos incluso del lado de Colombia, allá en Cúcuta, cuando entraron deportados a Colombia. No quedaron liberados. Si estuvieran liberados pudiesen pues estar otra vez en el país. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué van a estar otra vez en el país? Deben estar felices ya que fueron a su país, eran colombianos. No, bueno, la verdad es que la verdad no es tan clara, o eso realmente no es así, tan simple. Estos eran ciudadanos colombianos que el que menor tiempo tenía estaba en Venezuela desde el año 2011, siendo que fueron encarcelados en el año 2016. Y habían
personas que estaban allí 30 años. Estaba una muchacha, por cierto, la única mujer que queda recluida ahí de los 59, que llegó aquí a los 9 años de edad, a Venezuela, quiero decirles, y vivió toda su vida como venezolana, es decir, era venezolana, es decir, no tiene ni incluso una vivienda en Colombia donde ir. Y así otra cantidad de personas, un caso, por decirles algunos de muchos, Pedro, otro ciudadano colombiano que pues no había sacado sus papeles o que está en el procedimiento y se lo llevaron injustamente diciendo que era un supuesto paramilitar. Pero el hecho es que estaba aquí en Venezuela y tiene 3 hijos. Pedro, uno de ellos, Pedrito, como lo llamamos, y Oscar y Joan, son los 3 hijos. Y Lisbeth, que es su esposa, todos venezolanos, están aquí y eso implicó pues una separación de la familia por una situación injusta de detención arbitraria de este ciudadano, ¿no? Y esa es la realidad de cada uno de ellos. Ellos fueron detenidos en diferentes lugares de Caracas. Se dijo que eran paramilitares, pero cuando tú hablas con cada uno de ellos eran personas, en su mayoría trabajadores, que estaban en diferentes, digamos, empleos u oficios en Caracas, sobre todo, y que fueron uno a uno detenidos para justificar esa supuesta narrativa de que habían sido detenidos unos paramilitares, lo cual determinamos claramente que no era cierto. El hecho es que quedan todavía varios presos políticos, fueron otros excarcelados también, sobre todo de protestas en el estado Lara, pero la situación no para. Y entonces ustedes dirán, bueno, estamos hablando de excarcelaciones, los 59 colombianos, pero entonces también está el tema de nuevas encarcelaciones con fines políticos y el caso ya que ha rodado y que pues ya es digamos, una noticia conocida por todos, la muerte producto de presuntas torturas y tratos crueles e inhumanos, o más bien el asesinato de este capitán de corbeta, el ciudadano Rafael Acosta Arévalo. Esta muerte, pues, resultado, o digamos presuntamente resultado de torturas, porque lamentablemente hasta ahora tenemos que decirlo así, ya que es una denuncia, pero también debemos decir, es una denuncia, repito, sin investigación concreta, y por eso reclamamos la investigación por tortura, que es lo que no está ocurriendo. Pero el hecho es que ya no es la primera vez que tenemos denuncias de ese tipo, ya se ha hecho sistemática la denuncia relacionada con casos de torturas. Digo sistemática la denuncia porque no podemos hablar de un caso concreto hasta que no haya una investigación concreta. Y a pesar de que las denuncias se han hecho ante instituciones del Estado, y ese ha sido nuestro protocolo ante la Dirección de Derechos Fundamentales, ante tribunales, cuando las personas son presentadas, pues la denuncia, las investigaciones por torturas o tratos crueles e inhumanos, pareciera pues que no se toman en cuenta, ¿no? Y esto es importante porque no es lo mismo hablando del caso de este capitán de corbeta, Acosta Arévalo, que el día de ayer fueron detenidos e imputados y luego una decisión judicial privados de libertad preventivamente, 2 ciudadanos del DIGESIM, 2 agentes del DIGESIM, por supuesto homicidio preterintencional. Esto quiere decir que es supuestamente una agresión que sin querer conllevó a un homicidio, es decir, por exceso, digámoslo así. Pero el tema es que no se trata de eso, o ni siquiera por exceso, se trata de un homicidio que no hubo una intención específica, pero no se trata de eso, se trata de que hubo una denuncia, o hay una denuncia muy grave de torturas y tratos crueles, o torturas concretamente contra este señor, que resultó muerto producto de ello, pareciera, o así se denunció. Eso hay que investigarlo concretamente porque no es lo mismo hablar de un homicidio de donde 2 personas intervienen, a hablar de todo un contexto de un lugar y de unas denuncias globales donde hay encubridores, cómplices, autores materiales, intelectuales, y a todo evento es una institución o agencia del Estado que está funcionando en ese sentido, ¿no? Y eso es muy grave. Bueno, tenemos para seguir conversando diferentes temas. Vamos a hablar también del tema de Hugo, el muchacho de 16 años que fue disparado
con perdigones en la cara. En este momento, por cierto, está nuestra coordinadora del Foro Penal en el Estado Táchira, Raquel Sánchez, en el lugar, y vamos a intentar establecer contacto con ella, que ahora después de esta pausa, para que nos cuente de la situación de este muchacho de 16 años que se encuentra, pues, que perdió los dos ojos y que se encuentra allí en este momento en un hospital del Estado Táchira. Bueno, tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Bueno, y siempre ponemos alguna canción referida a estos temas. Esa canción, La Rebelión, de Joe Arroyo, que es una canción que, bueno, primero una canción muy buena musicalmente hablando y muy conocida, pero que no pierde vigencia en cuanto a la letra. Se trata precisamente de las torturas, de la agresión contra pues los afroamericanos en la época, sobre todo de la colonia. Y pues lamentablemente esas situaciones que eran de barbarie en una época continúan en el presente y las vemos en estas denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos que se denuncian constantemente, regularmente, sistemáticamente hoy en Venezuela y que recibimos diariamente, que no tenemos tiempo de contar cada uno de los casos que vemos, que oímos y que recibimos por parte del Foro Penal, no solo en Caracas, sino en diversos lugares del país. Esta semana se caracteriza precisamente por esta situación que no es el único caso. Lo que pasa es que la muerte del capitán
a Costa Arévalo y presuntamente por consecuencias de tortura, llama la atención de todos los demás casos, pero les puedo decir que constantemente recibimos denuncias de este tipo de situaciones y personas que se encuentran allí recluidas y que los familiares desesperados pues denuncian que están desaparecidos algunos de ellos y que se tiene información extraoficial de que están en el DIGESIM, por ejemplo, pero que no se sabe de ellos, o sea que si se mantienen desaparecidos forzosamente. Hablamos del caso de este muchacho que fue agredido o herido de perdigones en el estado Táchira. Y ayer teníamos esa información, el equipo nuestro del Foro Penal en estado Táchira ha estado muy pendiente de este caso, informándonos sobre lo que allí ocurrió. Y en este momento también se encuentra nuestra coordinadora del estado Táchira, Raquel Sánchez, con otro de los del equipo allá. Sin embargo, bueno, estamos pues pendientes de esto y que se realice una investigación y vamos a tratar de contactarla con los problemas de comunicación que existen, ¿no? Y que ella nos cuente, sin adelantarles con más detalle, lo que está ocurriendo allá o lo que ocurrió el día de ayer allá. Pero les resumo que era una protesta reclamando a los vecinos por la falta de gas. Y esto trajo como consecuencia pues una arremetida de funcionarios de la Policía Regional del Estado Táchira y queda herido en el rostro con perdigones este adolescente de 16 años de edad, Rufo Antonio Chacón. Hay fotos publicadas, nosotros no hemos publicado esas fotos, pero hay corriendo por las redes fotos publicadas terribles de cómo queda la cara ahí. Nos enteramos pues ya al final y confirmamos y verificamos nosotros mismos en el hospital que este muchacho terminó perdiendo pues los ojos. La operación que debería estarse realizando en este momento, que se está por realizar, es pues ya no para recuperar los ojos, sino para quitar pues esos residuos o esa lesión, esos ojos lesionados que tiene allí un muchacho de 16 años. Terrible esta situación. Pero lo más lamentable es que no es la primera vez que ocurre una situación parecida. Probablemente nos olvidamos que en el año 2015 concretamente, está el caso de Kelvin Roa, Kleiber Roa, que fue también de 14 años de edad, que fue disparado también en una protesta en la cara y él resultó asesinado, murió. Del otro caso similar en las mismas circunstancias fue el caso de Geraldine Moreno. Ocurrió también en el 2014. Su madre, Rosa Orozco, hoy en día activista de derechos humanos, siempre reclamando por los asesinatos y las agresiones de otras personas que han ocurrido posteriormente. Pero allí fue lo mismo. Fue disparada con perdigones en la cara y murió. Anterior a ello, bueno, está el caso de otro muchacho que me recuerdo, uno de los primeros que vi en esta situación del estado Lara, en Barquisimeto. Ahora se me fue un poco el nombre, a quien conozco, pero entre tantos, honestamente se me olvidó, que también fue disparado en la cara con perdigones y que le quedó la cara bastante dañada, desfigurada incluso. Y así, bueno, lamentablemente ya no es algo nuevo que se dispare en la cara a las personas para agredir, que quedan lesionadas. Tenemos otro caso de otro muchacho, por cierto, activista del Foro Penal, defensor activo, que perdió también un ojo y fue operado recientemente. Esto fue este año, quien perdió un ojo producto de disparos también de funcionarios de la Guardia Nacional en este caso. Y tenemos otros casos, cantidades, debo decirlo, de personas que han sido disparadas con perdigones a quemarropa y que pues no hay ningún tipo de, debo decirlo, como de resultado concreto de una investigación en relación con estos daños que se le han producido a estas personas. El caso particular de estos que quedan, por ejemplo, uno
sin un ojo el día de ayer, este muchacho sin los dos ojos, son daños irreparables además. Evidentemente la muerte de Geraldine Moreno, de Cliver Roa, son daños irreparables. ¿Y quién responde por eso? Y por eso siempre decimos que no hay mejor promotor de la violación a los derechos humanos que la impunidad. Y por eso reclamamos siempre, y es nuestro lema, que se haga justicia. Bueno, tenemos que ir a otro corte, esperemos estar en contacto con Raquel, vamos a ver si logramos comunicarnos con ella desde el estado Táchira, pero bueno, trataremos de tenerla en el próximo espacio. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Asamblea Nacional debatirá hoy sobre el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. La diputada Yajaira Forero afirmó que en el caso del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo se cometieron muchos delitos. Muy lamentable, verdaderamente que tenemos que solidarizarnos con la familia del capitán, también con la familia militar, porque yo estoy segura que dentro de las Fuerzas Armadas hay militares. La mayoría de los militares son honestos, institucionalistas, y le duele lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada y en el país. Y tiene que dolerle el asesinato de su compañero y de la forma como fue asesinado. Recordemos que ahí el delito de secuestro, desaparición forzada, delitos que no le están siendo imputados a estas dos personas. El capitán fue secuestrado, fue desaparecido durante 8 días. Me imagino que durante 8 días vivió las peores torturas. Y eso es lo que uno a veces piensa y le causa mucho dolor. Ahí también está el delito de torturas, por supuesto, que es un delito de lesa humanidad y que hoy nosotros nos preguntamos dónde quedaron esos delitos en la imputación a estas dos personas. En Chile se espera la llegada de otros 300.000 venezolanos hasta 2020. En internacionales, Rusia pide a Irán respetar puntos claves de acuerdo nuclear. Eurocámara inició hoy su nueva legislatura y mañana elegirá a su nuevo presidente. Y en los deportes, en el baloncesto profesional venezolano, Cocodrilos de Caracas y Panteras de Miranda buscan esta tarde su pase a la Final Four de la Copa LPB. Y en el fútbol francés, el PSG confirma el fichaje del centrocampista del Sevilla, Pablo Sarabia. A esta hora les habló Jackson Vargas. Continúen escuchando Aquí se habla libertad. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica
le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, Alfredo Romero del Foro Penal, hoy martes 2 de julio. Bueno, y que hablamos de varios de los casos de esta semana. Decíamos, no hemos logrado contactar a Raquel Sánchez. Los problemas de comunicación, como ustedes bien saben, son bastante complicados, sobre todo en el estado Táchira. Para que nos cuente de la situación actual de este muchacho de 16 años que fue herido de manera muy grave en el rostro y perdió pues los 2 ojos, según información que tenemos verificada, pero queríamos hablar con ella para que nos dijera, ya que está en el sitio, está en el hospital, para que nos informara concretamente qué ha ocurrido, pero no hemos logrado comunicarnos con ella. Sin embargo, a través de nuestras cuentas de Twitter y Instagram, @Alfredo Romero o @Foro Penal, podemos estar pues informados, o les vamos a estar informando de eso. El Twitter también de Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal, es Raquel YSC. Raquel YSC. O sea, Raquelisk. Ese es el Twitter de ella, que allí también ella podrá, y le haremos pues retweet para que desde el lugar de los hechos pueda informarnos concretamente qué ha ocurrido con este caso que preocupa mucho. Por otro lado, les decía que hay otros casos, no solo el caso del capitán de corbeta Costa Arévalo, que pues es el más grave porque porque falleció, pero ahí hubo varios detenidos. Por cierto, nosotros hemos estado y estuvimos en contacto con muchos de los familiares, que también en el momento de la audiencia denunciaron torturas o tratos crueles e inhumanos. Allí pues hay unos abogados representando a unos, otros a otros. Nosotros estamos representando también a algunos. Y bueno, esas son situaciones que ameritan investigación. Nosotros hemos estado llevando las denuncias de cada uno de estos casos a instancias internacionales concretamente. Quiero decirles, aquellos que preguntan y que dicen, bueno, ¿dónde están los delegados de la ONU que dejó aquí Michelle Bachelet? Están metidos en el caso. Debo decirle que me consta. Nosotros particularmente le hemos llevado cada una de las denuncias, pero ellos en particular han estado haciendo el seguimiento del caso de este capitán de corbeta, han estado en reuniones con la Fiscalía, saben y les consta lo que está ocurriendo, y saben también y les consta de la situación de los otros. Se han reunido con familiares de los otros que fueron detenidos, así como de otros familiares que tienen pues sus esposas o sus esposos o sus hermanos o hermanas presos políticos, lo cual es importante porque ellos están pendientes de cada una de las situaciones que están ocurriendo. Y a pesar de que siempre decimos lo mismo, si no se trata de que haya un delegado acá, sino se trata de que el problema se solvente, es decir, que haya una solución. Es decir, no se trata de hacerse parte del problema, sino que haya soluciones concretas. Bueno, el hecho de que estén acá al menos es una vía directa hacia el conocimiento de lo que ocurre día a día en Venezuela, y eso implica que eso está llegando día a día a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Hay una situación muy importante que va a ocurrir este viernes. El viernes se va a publicar el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Venezuela. Un informe que va a contener pues las conclusiones, no solo sobre la visita de ella a Venezuela, sino sobre todo lo que ha venido investigando o evaluando los profesionales que ella ha enviado a Venezuela y que están encargados de entrevistarse con víctimas, de ver lo que ocurre, y que estuvieron aquí en Venezuela en marzo, que estuvieron antes de que ella llegara, de que se mantienen acá y que han venido evaluando la situación incluso desde Ginebra.
Este informe, vamos a ver qué es lo que sale. Presumimos que no va a ser algo muy largo y que probablemente va a haber algún informe más largo, digamos, que sustente este otro. Veremos la contundencia del mismo, pero vamos a leerlo con mucho detalle. Sabemos que va a haber una declaración de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a las 10 de la mañana hora Ginebra, según entiendo, el viernes. Quiere decir que ya cuando nos despertemos el viernes vamos a tener desde las 4 de la mañana, tomando en cuenta que la diferencia de 6 horas, desde las 4 de la mañana ya la Alta Comisionada de Derechos Humanos estará hablando, y ya cuando nos despertemos ella va a haber hablado, a no ser que pues, como nosotros lo vamos a hacer, ustedes se despierten a las 4 de la mañana solo para oírla. Pero a todo evento, ya cuando se despierten van a tener ya seguramente redes sociales informando sobre lo que ella dijo y sobre su declaración. Y ya muy probablemente ese día, desde algunos horas antes o minutos antes, vamos a tener el informe que ella va a publicar, el que va a dar a conocer en la página web, muy probablemente de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Entonces podremos establecer algunos comentarios al respecto. Esto es importante porque de ahí deriva, pues, como le hemos dicho, de ahí podemos evaluar efectivamente el balance de lo que fue esta visita y de lo que fue la visita fue el resultado de muchas visitas previas de sus representantes y de evaluación y de testimonios que han recibido ellos. Vamos a ver, lo cierto es que no sabemos si, al menos en la declaración probablemente lo incluirá, pero estas últimas situaciones que ocurrieron en ese informe no sabemos si va a dar tiempo de incluirlas, porque estos informes hay que recordar que toman su tiempo, requieren evaluaciones, requieren revisiones y pues incluso se envían al Estado para que lo revise, al Estado, en este caso parte, que es el Estado venezolano, y pues no sé si va a poder incluirse estas últimas situaciones, pero en la declaración de ella a lo mejor sí se hace referencia a algo de esto. Sabemos que por lo menos la muerte del capitán Arévalo Acosta, resultado pues de estas torturas presuntamente, ya hizo referencia a la Alta Comisionada en un Twitter y en un comunicado, pues, pero vamos a ver qué pasa en este informe y vamos a estar muy atentos al respecto. Tenemos que ir a un nuevo corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, y aquí seguimos. Alfredo Romero, director del Foro Penal. No hemos podido contactar a Raquel Sánchez, lamentablemente. No podemos comunicarnos. Ella, repito, como les decía, se encuentra en el hospital donde está este muchacho, este joven adolescente de 16 años de edad que fue herido de perdigones en la cara y que perdió pues los 2 ojos. Pero vamos a hacer un resumen de la represión en Venezuela y vamos a nuestra sección
que se llama La máquina de la represión. La máquina de la represión. Desde el 2014 hasta el 1 de julio de 2019 ha habido 15.091 detenciones con fines políticos en Venezuela, dentro de las cuales 845 civiles han sido presentadas ante tribunales militares y siendo que muchas personas han sido excarceladas, 8.722 de estas personas se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. No pueden salir del país, tienen que presentarse ante un tribunal y tienen procesos pendientes. El número de presos políticos al día de hoy o en la semana actual, actualizada, verificada y certificada incluso por la Organización de Estados Americanos y por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, es de 630 presos políticos, dentro de los cuales hay 50 mujeres, un adolescente, quien ya cumplió, por cierto, la mayoría de edad en prisión. Hay 109 militares y solo de esos 630, 21 han sido condenados. Los demás en su... pues como ven, en su gran mayoría no han tenido ni siquiera derecho a comenzar un juicio, a defenderse. Casos como Jesús Medina Esaine, reportero gráfico, se mantiene preso en Ramo Verde, no ha tenido derecho a defenderse en modo alguno, ni siquiera derecho a una audiencia preliminar. Solo este año, desde el 1 de enero hasta el 1 de julio de 2019, ha habido 2.118 arrestos con fines políticos en Venezuela. Es importante pues recordar que, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que este año se caracteriza, por cierto, por la gran cantidad de desapariciones forzosas que hemos venido registrando. Hasta hace poco teníamos más de 460 desapariciones forzosas sin contar las últimas. Hay una persona que se mantiene todavía desaparecida y que los familiares han hecho videos en las redes. No se sabe realmente la causa de la desaparición, no se sabe dónde está hasta ahora, pero se encuentra desaparecida y el Estado debe ayudar a la búsqueda, sea lo que sea, y se presume que fue detenido, como lo han dicho los familiares, pero el hecho es que no ha aparecido al día de hoy, lleva ya más de 2 meses desaparecido. Es el caso de Hugo Marino. Pueden ver ahí las declaraciones de la esposa y la hija, ahí en las redes nuestras, @foropenal, tanto en Instagram como en Twitter, podrán ver allí la declaración o el llamado de la esposa a que aparezca a su esposo. También está ahí en mi Twitter, @Alfredo Romero, que dice retweet al Foro Penal. Y este es uno de los casos de los que se mantienen desaparecidos, pero hay muchos casos que ya han aparecido, pero que estuvieron desaparecidos y entonces engrosan la lista de aquellos que han estado, que han sido víctimas de desaparición forzosa en Venezuela. Porque la desaparición forzosa no es que usted desapareció y no apareció más nunca, eso podría ser más bien que murió. Aquí se trata de la desaparición forzosa, concretamente es que si usted se lo llevan de su casa, se lo llevan de la calle, no informan dónde está, pasan los lapsos para ser presentado, por ejemplo, ante un tribunal, que son 48 horas, luego de una detención, en el caso de ser una detención, y usted no es presentado ante un tribunal, pasan días, pasan otros días, no se sabe dónde está, usted es un desaparecido. Que apareció luego a los 10 días, ya no es desaparecido, claro, pero estuvo desaparecido. No, que es que funcionarios del Estado saben dónde está, entonces por eso no es desaparecido. No, precisamente como funcionarios del Estado son los que saben dónde está y no informan dónde está, es por lo cual se considera que está desaparecido. Ese es básicamente el criterio técnico. Ya la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha informado sobre esto, sobre los casos desaparecidos en otras ocasiones y ha establecido esa situación que ocurre en Venezuela. Hoy día es sistemática, lo vemos ya de manera pues más repetitiva y se hace algo que empieza pues a llamar la atención del mundo incluso. Entonces, pues hay que tomar en cuenta y observar bien esta situación. La gente hace poco me preguntaba a alguien, bueno, pero ¿y qué pasa? Es que ya, así me lo preguntan, es que se perdió, digamos, el pudor de hacer cosas y, digamos, quizás no es la palabra pudor como me lo preguntaban, pero sí que se ha perdido, ya no existe ni siquiera esa fachada por ejemplo, de mostrarle a la gente, al mundo, que hay un supuesto procedimiento que se acoge o que se adapta a la ley
bueno, sí, estamos viendo que como que esa fachada ya no importa y se están llevando a cabo estos procesos de desapariciones, de víctimas de torturas que están ocurriendo y que no paran. Y precisamente es porque si hay impunidad, si no se realizan investigaciones acordes con la situación y si no hay, por ejemplo, declaraciones contundentes de organismos internacionales de derechos humanos, pues la situación continúa como ha continuado. Pero seguimos nosotros con el Foro Penal, siempre buscando que se haga justicia. Nuestros equipos siguen trabajando, siguen buscando excarcelar personas, siguen buscando denunciar y siguen buscando identificar todos ellos y encontrar todos los que están desaparecidos y atendiendo sobre todo a los familiares que nos buscan y que siempre están pues reclamando por justicia, pero que nosotros los acompañamos día a día. Bueno, tenemos que concluir. Muchas gracias por estar atentos. Aquí, por cierto, les recomiendo a los que nos oyen este programa que descarguen la aplicación TuneIn, que la bajan en su celular y van a poder ver el programa como si fuera una radio normal. Oye, a todos los que nos oyen, TuneIn, y ahí van a poder tener siempre RCR en su celular y se oye perfecto como un programa de radio como era antes cuando estábamos al aire y que nos sacaron del aire. Siempre terminamos con nuestro lema que pedimos que todos lo repitan después de mí, así como lo hacen todos los activistas del Foro Penal, que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR